Bueno, ahora yo les voy a hacer una presentación sobre los resultados de un proyecto que teníamos sobre deterioro post cosecha por daños fisiológicos y su relación con condiciones de producción. Pero primero quiero que uniformemos a qué me refiero con deterioro fisiológico. En post cosecha nosotros hablamos de deterioro físico. Cuando el producto sufre daño mecánico, eso quiere decir que se golpea, se compresiona, qué sé yo, acá les presento un banano que sufrió suficiente daño como para que se presente así en la maduración. Y eso es un problema porque mucho del daño mecánico se da cuando el producto se empaca en plantas empacadoras y se ve al final en el mercado final y en el supermercado, y por eso se rechaza. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas fases iniciales. Y también este marañón que está mostrando síntomas de compresión. Entonces esto es lo que nosotros llamamos deterioro físico. Ahora, el deterioro patológico sería el que muestra ya síntomas de hongos y bacterias, como el que les presentó la doctora Omaña en la presentación anterior. Ahora, ¿qué entendemos por deterioro fisiológico? Este es el que tiene que ver más con factores abióticos. Acá les traigo una imagen porque mucho del deterioro fisiológico está relacionado con el manejo de temperaturas, y en el manejo post cosecha la temperatura es clave. Además, que es una de las tecnologías que se usan más en transporte a nivel internacional. Les traigo este ejemplo de guayaba porque explica muy bien a nivel de almacenamiento qué sucede si yo almaceno, no se ve ahí, si yo almaceno a 31 grados centígrados y a 41 grados centígrados 6 días, voy a inhibir que esa guayaba genere el color rosado natural. ¿Qué sucedería si la dejo a 20 grados? Ahora, si yo la almaceno a 1 grado centígrado, esa guayaba nunca va a madurar, porque yo lo que hice fue suspender todo proceso de maduración en esa guayaba y nunca va a madurar. Eso es lo que se conoce como daño por frío o daño por bajas temperaturas. Y es un problema que se observa a nivel de envíos a mercados internacionales cuando los productos no se envían a la temperatura correcta, y es un problema muy serio en post cosecha. ¿Qué pasa? Que a veces no hay control de esas temperaturas, o hay un desconocimiento de la temperatura correcta, o se envían variedades o cultivares basado en cultivares anteriores, y estos nuevos cultivares son más sensibles, pero el sector sigue usando la temperatura comercial y bueno, a veces no hay control sobre eso. Entonces, acá lo que les quiero mostrar son los resultados de un proyecto que hicimos con 3 cultivos, papaya, piña y banano. Solo les voy a mostrar papaya y banano. Lo que hicimos fue traer fruta en caja comercial, como si se fuera a exportar. Lo tuvimos en almacenamiento en estas temperaturas, 5 grados centígrados, 7,5, 10 y 20, y lo almacenamos como simulando transporte por 14 y 21 días. 14 sería como enviándolo a mercado de Estados Unidos o Norteamérica, y 21 simulando un mercado más europeo. Después lo sacábamos a lo que se mencionaba antes como vida de anaquel, lo manteníamos a 20 grados, lo que sería, por ejemplo, cuando ya llega al supermercado. La foto de la izquierda sería como lo recibimos de la planta empacadora, y básicamente lo que queríamos con este primer experimento era estimular, producir ese daño por frío o por bajas temperaturas que les mencionaba antes. Entonces lo que se puede ver es que el día 21, que es cuando lo sacamos de esas temperaturas,
La temperatura 5 ya mostraba una inhibición de maduración en comparación a la que mantuvimos a 20 grados, que es parecido a lo que les enseñé antes con la guayaba. Estábamos generando unos resultados parecidos para ver cómo lo íbamos a medir en piña. Aquí lo interesante es que 7,5 es la temperatura que se usa comercialmente. Y si pueden ver acá, cuando se usa 10 grados, obtenemos un mejor color y la corona no se ve tan, ¿qué diría?, apagada o maltratada como 7 grados centígrados. Y en vida de anaquel, ya cuando estamos a 20 grados, que en el daño por frío o por bajas temperaturas, mientras lo mantenemos a esa temperatura puede que no se muestre tanto el daño, pero cuando lo pasamos a una temperatura más alta, en este caso 20, es cuando el daño se muestra más. ¿Por qué? Porque el tejido ya va a estar a una temperatura más alta y todas las enzimas y procesos metabólicos se van a expresar más. ¿Qué pasó con banano? El tejido de banano es mucho más evidente porque no tiene tantos colores y tantos tejidos y estructuras como la piña, entonces es mucho más fácil de ver el daño por frío. Y aquí usamos 5, 10, 15 y 20. Comercialmente se envía a 13,5, 14 grados centígrados. 6 días después de estar almacenado a 5 grados centígrados ya podemos ver un daño, esta oxidación en la cáscara. Si ustedes le cortan un poquito, unos 2 milímetros a esa cáscara, pueden ver todos los hilos en la superficie. Súper oxidados, ese es el síntoma característico del daño por frío. Y a 12 días después, el síntoma estaba mucho más expresado. Mientras que a 20 grados centígrados el banano estaba normal. ¿Qué pasó cuando lo trasladamos a 20? Simulamos el proceso comercial que tiene el banano cuando llega a mercado. Cuando llega a mercado europeo o americano, le aplican una dosis de etileno para estimular el proceso de maduración y debería cambiar al color que nosotros vemos generalmente en el supermercado, que sería el amarillo en el día 8 para la temperatura 15, abajo a la derecha. Y pueden ver que el banano, que estaba a 5 grados centígrados en el día 2, pues obviamente no desarrolló el color amarillo, quedó completamente oxidado. Todas las enzimas y clorofila y todas las sustancias en la cáscara estaban completamente inhibidas y oxidadas. Y nunca iba a generar obviamente el color y comercial y agradable que tiene el banano. Aún a 10 grados centígrados, aunque generó un poco del color amarillo, tenía el daño por frío. ¿Qué quiere decir esto? Que si un contenedor va a 14 grados y por alguna razón baja la temperatura a 12, 11, tenemos el riesgo de que aunque vaya empacado comercialmente con la bolsa bananera y el cartón y todo lo demás, porque estos bananos estaban empacados comercialmente, no estaban expuestos así, sino que estaban empacados comercialmente. Aún empacados comercialmente estuvieron expuestos lo suficiente para generar el daño. ¿Qué pasa? Que nosotros en post cosecha dependemos de lo que viene de campo. Eso quiere decir que el producto va a estar expuesto a la luz, a la fertilización, a las prácticas culturales, inclusive a los cultivares, como les mencionaba, que vayamos a usar, y todo eso va a tener implicaciones en post cosecha. Entonces, lo que nosotros recibimos y la calidad que recibimos ya no la podemos modificar. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos problemas
en post cosecha o que nos llegan a consultar, muchas veces tenemos que devolvernos al proceso de producción y decirles, bueno, ¿cómo están cosechando? El proceso de fertilización, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto están irrigando? Y a veces hay que modificar las prácticas por alguna razón para mejorar el producto. En esta figura les quería mostrar un poco de la diferencia que puede causar si la luz, en este caso fue una investigación que encontraron diferencias en la calidad post cosecha, si las fresas estaban expuestas o no a la luz, inclusive en una misma cama. Entonces, ya una vez que habíamos generado las curvas de temperatura para el daño por frío en los dos cultivos, lo que hicimos fue visitar 2 fincas, seleccionar 2 fincas y en la misma finca 2 grados de maduración, en la figura de la izquierda para el Río Cuarto y con 2 grados de maduración, G1 y G2. Y lo sometimos a 2 temperaturas, la de 5 grados y la de 7,5, que sería la comercial. Y lo que pueden ver acá es que al final de la simulación de transporte había una diferencia en el desarrollo de color principalmente, y un poco menos se ve en esta finca, en el mes de mayo, porque también lo hicimos en 2 épocas del año. No se nota tanto el daño en la corona, lo que quiere decir que puede haber una diferencia en la época también. Y después de 5 días a 18 grados centígrados, se ve también un desarrollo de color. Esto fue muy interesante porque observamos, al menos para la finca del Río Cuarto, que había un desarrollo de color mucho más pronunciado en el mes de mayo. Y en esta finca, a diferencia de la fruta de banano, que fue de la misma compañía, las 2 fincas de piña eran de compañías comerciales diferentes, entonces la fruta iba a tener prácticas comerciales diferentes. Entonces eso podría traer un poco de diferenciación también. Mientras que la fruta de Guásimo tenía estos 2 grados de cosecha, un poco más verde el grado 2 y generó los resultados de maduración al final de la simulación de transporte, y a los 5 días teníamos en el grado 1 y en el grado 2 más desarrollo de color, pero a 7 grados centígrados tenía mucho más desarrollo del color amarillo, no tanto a 5 grados centígrados, lo que nos evidenciaba este daño por frío o por bajas temperaturas. Y esto era en el mes de mayo. Ahora, en el mes de octubre, esto fue lo que obtuvimos. Esa diferencia de época del año que les mencionaba, en especial en Río Cuarto, lo que nos generaron estos resultados era una primera evidencia de que además de la época del año, había en la zona norte una predisposición al daño por bajas temperaturas y una diferencia en el desarrollo del color amarillo, porque lo observamos en la temperatura de 7,5, que era la temperatura comercial. En cuanto al banano, en el mes de mayo, para la finca de Guásimo y Matina, que fueron las 2, que tratamos de separarlas por tipo de suelo, porque eran de la misma empresa comercial. Al final, aquí lo que hicimos fue separarla por semanas a cosecha, 11 y 12 semanas, y 11 y 13 semanas en el caso de Matina, porque eran diferentes, porque cuando llegábamos a la finca, esas eran las que estaban cosechando ese día. Ahí no hay mucho control. Al final de la simulación de transporte, verdes, después de que les aplicábamos etileno, podemos observar en la línea superior que a los 5 días después de etileno tenemos un oscurecimiento, tal vez no se nota con tanta claridad,
pero sí hay un oscurecimiento que evidencia el daño por bajas temperaturas y se muestra todavía más a los 7 días después de etileno, que eso es lo que significa 7-DDE. En el caso de Matina, hay aún más un daño por las bajas temperaturas y un retraso en la maduración también. Lo que quiere decir que hay un efecto a nivel metabólico también. Y obtuvimos también una diferencia en la época del año, porque en septiembre las frutas de banano generaron las pecas o los puntos de senescencia, que se le conoce también, pero popularmente como pecas, las generaron más rápido que en el mes de mayo, lo que quiere decir que también había una predisposición por época del año. Entonces, en resumen, para este proyecto, que fue como un estudio preliminar de la influencia de la época del año, la zona y el grado de cosecha y cómo influencia la susceptibilidad al producto, al daño fisiológico causado por las bajas temperaturas, encontramos que la época del año sí influye y puede influir incluso por zona, ser tan específico. Y el manejo agronómico del cultivo y las condiciones pueden contribuir a la sensibilidad. Y esto nos da como una guía de que podemos ser incluso más precisos en el manejo post cosecha y en las prácticas que podemos seguir, pero eso da como para las siguientes investigaciones. Esta era la preliminar. Y no sé si hay alguna pregunta.